Buenos días con todos. Mi nombre es Diana Machaca, miembro e integrante de la Comisión de Recursos Humanos y Eventos de Yusberu, Asociación de Estudiantes y Egresados de la Universidad Científica del Sur. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida al presente conversatorio denominado La Alianza del Pacífico, un análisis a dos niveles, que estará a cargo de la doctora Angélica Guerra Barón. Aprovecho este momento para reiterar las reglas del presente evento, las cuales son mantener sus micrófonos apagados en el transcurso del conversatorio para que no ocurra algún percance. Las preguntas o consultas que tengan pueden expresarlas a través del chat del Zoom o mediante la opción de alzar la mano. Estas serán contestadas al finalizar la exposición en el orden en el que fueron hechas. También me gustaría recalcar que aquellos que hayan solicitado su constancia de participación deberán de llenar el link de asistencia que será enviado por el chat al finalizar el evento. Asimismo, les recuerdo que también pueden prender sus cámaras para que haya una interacción más amena en el presente evento. Por otro lado, les comento un poco sobre la experiencia de la doctora Angélica Guerra Barón. Ella es abogada por la Universidad Externado de Colombia, doctora en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con énfasis en relaciones internacionales. Es magíster en Derecho Internacional y Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además también es coordinadora del área internacional y profesora a tiempo completo de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones y ha colaborado tanto en la edición de libros como escritos, tanto con la Pontificia Universidad Católica del Perú como a nivel internacional. Sin otro particular, le cedo la palabra a la doctora Angélica Guerra Barón para que pueda iniciar con su ponencia. Bien, muchísimas gracias Diana por tu linda presentación. Yo antes que nada sí quisiera agradecerle a todas las personas del equipo Yusverum de la Universidad Científica del Sur y por supuesto a aquellas personas que están conectadas ahora virtualmente. Este saludo lo doy con gran cariño desde el área de Derecho Internacional que yo coordino y por supuesto desde la carrera de Derecho. Entonces, con este agradecimiento por la invitación, por permitirme hablarles, permítanme comentarle de qué se trata esto. Bien, la Alianza del Pacífico, un análisis a dos niveles. Básicamente lo que quiero hacer en este momento es compartir con ustedes es un documento que yo escribí, un capítulo de un libro. Pero pienso que hay una persona que tiene el micrófono abierto. Gracias. Hay un capítulo de un libro al cual me invitaron a escribir los doctores Giovanni Molano Cruz y José Briceño Ruiz, un libro de acceso abierto que ustedes pueden encontrar en algún momento en la red. Y este esfuerzo colectivo básicamente consistió en trabajar sobre el regionalismo en América Latina después de la posthegemonía. Se trata de un libro con revisión de pares y está publicado con el apoyo de la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, básicamente el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, publicado en el año 2021. Entonces, en este libro, yo realicé un capítulo con algunas reflexiones a partir de mi tesis doctoral. En su momento, lo que hice fue hablar sobre la Alianza del Pacífico y el potencial de una relación transregional con Asia-Pacífico. Entonces, a modo de iniciar esta charla, quiero comentarles que, a modo de introducción, yo concibo la Alianza del Pacífico como un esquema multidimensional. La describo y la conceptualizo como una agrupación estatal conformada básicamente por los países del sur con acceso al Pacífico, Colombia, Chile y Perú, y obviamente con la cuota del norte de México. Y los presidentes de estos países decidieron agruparse a partir de un conjunto de afinidades compartidas en términos políticos y económicos. Esas afinidades básicamente fueron manifestadas en el año 2011 y el lanzamiento formal del esquema como un nuevo grupo en la región se consolidó en el año 2012. ¿Por qué digo que hay una multidimensionalidad?
porque básicamente la Alianza del Pacífico incorpora varios temas. Primero, no solo las disciplinas tradicionales de un acuerdo comercial, sino también asuntos que no son comerciales, por ejemplo, la cultura, la educación, el género y asuntos estratégicos importantísimos para los estados, como el desarrollo minero, la innovación y las pymes desde una perspectiva profundizada. Algo supremamente interesante desde el derecho internacional público. La Alianza del Pacífico incluye las buenas prácticas y además una estrategia comunicacional conjunta con respecto a la promoción y la comunicación. Entonces, con este tema introductorio, básicamente lo que yo argumento es que al explorar las dinámicas de creación y desenvolvimiento entre los actores públicos, a quienes yo denomino agentes, y los actores empresariales, es posible visibilizar la naturaleza público-privada e indagar por el potencial que tiene la Alianza del Pacífico para crear una región entre algunos estados del sur global con el Asia-Pacífico. Con esa finalidad, básicamente, yo me propongo, disculpen, dos cosas. Primero, es comprender los elementos explicativos del surgimiento de ese bloque o grupo. Y segundo, plantear un análisis de adentro hacia afuera que incluye el surgimiento, los objetivos, la arquitectura y los mecanismos usados. Obviamente que yo no pretendo asociar acá directamente los resultados de mi tesis doctoral, que incorporó 4 niveles de análisis, básicamente el doméstico, el subregional, la relación subregión-región en Sudamérica y la relación subregión Asia-Pacífico. Pero hoy sí quisiera enfocarme para esta charla, para el grupo de Jus Verum, en examinar 2 niveles de análisis. Uno, el nivel doméstico y 2, la relación subregión-región. Y cuando hablo yo de esta relación me estoy refiriendo mucho a Sudamérica con respecto a Asia-Pacífico. Con esto es posible comprender a la alianza como el resultado de una interacción que es interna de los agentes y los actores involucrados con los pares en la agrupación. Y con esta aclaración, pues mi charla se divide básicamente en 4 partes. Lo primero es comprender la alianza a partir de la iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, que ahora la vamos a llamar ARCO. El segundo o la segunda sesión que se ocupa de los objetivos y el diseño intragrupal. La tercera sesión que explica la búsqueda de la alianza por un transregionalismo efectivo y finalmente algunas ideas sobre el potencial de la alianza a futuro. Entonces, con respecto a los antecedentes de la Alianza del Pacífico, no hay que perder de vista que antes del lanzamiento en el año 2011 y la posterior formalización de la alianza en el 2012, los estados partes ya compartían una serie de enfoques y de posturas comerciales en ARCO. Y ellos se congregaban a todos, realmente ARCO congregó a todos los países latinoamericanos con costa sobre el Océano Pacífico. Este esquema intergubernamental tenía muchísima más envergadura geográfica y política, dada la variedad de las posturas ideacionales de los gobernantes de los estados parte. Emergió en el marco del anuncio de esa caída en bancarrota de Lehman Brothers, ustedes recordarán en el año 2007, y desde ese momento su existencia, que fue corta, fue del 2007 al 2010, se circunscribió a las lógicas de la explosión de la crisis financiera de alcance global en el año 2008. En ese contexto político regional de surgimiento de ARCO, pues se cuestionaba la presencia de Estados Unidos en la región y el seguimiento del modelo económico neoliberal, básicamente por los países que forman ahora la AP, vis a vis la resistencia abiertamente crítica y confrontacional de otros estados, como fueron en su momento Bolivia, Ecuador, Venezuela y una postura, disculpen, intermedia de unas potencias suramericanas como Argentina y Brasil. ¿A qué? A los principios liberales y a los mecanismos de inserción internacional a través de los acuerdos comerciales similares a un TLC, o sea, un Tratado de Libre Comercio. Con esto, Santiago de Cali fue la sede del primer encuentro en el cual se configuró ARCO como un espacio experimental de convergencia del universo de acuerdos comerciales y de esquemas regionales a través de una agenda técnica de cooperación de amplio espectro. ¿Por qué? Porque incluía asuntos
internacionales de comercio, pero también de inversión extranjera y otros asuntos no comerciales. Todo esto bajo la dirección de las carteras de comercio con un alto involucramiento de los actores privados de los estados partes. Y ahí me refiero a los académicos y a los empresarios. Tras la incorporación de los ministerios de Relaciones Exteriores en esta estructura de Arco en Lima en el año 2007, el año siguiente fue significativo por dos razones fundamentales. Primero, en el año 2008 en Cancún se planteó la centralidad de los elementos políticos que congregaban a los países de Arco. Y en segundo lugar, en la reunión ministerial de Santiago de Chile, se visibilizó sistemáticamente la importancia de los elementos democráticos y la vigencia del Estado de Derecho como las bases indispensables para un diálogo intragrupal, planteándose una estructura organizacional presidencialmente liderada, ministerialmente monitoreada desde la perspectiva de comercio y relaciones exteriores únicamente, cuya dirección y ejecución estaba en cabeza de altos funcionarios de las respectivas carteras. Chile, en este caso, se concentró su atención en algunos temas muy interesantes y que reflejan el interés de este país, como fueron las normas de origen, su acumulación y los mecanismos de solución de controversias, entre otros temas. Algo muy importante a tener en cuenta es la convergencia regulatoria. Este fue un tema fundamental y con ello los lineamientos comunes sobre el origen de los insumos utilizados en la producción de un bien final, los cuales son indispensables cuando los agentes y los actores privados aspiran a crear, a insertarse y o a posicionarse en esos encadenamientos productivos, ya sean a nivel regional o a nivel global. Esta aclaración que les he señalado básicamente permite comprender la verdadera dimensión de contar con herramientas que permitan comparar los temas comerciales comunes que se dieron en Arco y específicamente las normas de origen. De hecho, los objetivos descritos impulsaron la consolidación de Arco como, primero, una plataforma de cooperación económica y técnica; segundo, un espacio promotor de la competitividad, de las inversiones y la convergencia en aspectos regulatorios del comercio. Entonces fue clarísima la decisión de avanzar rápida y temáticamente en los ejes centrales que le permitiría a Arco participar en un potencial encadenamiento productivo. Ejemplo de ello que fue la instrucción presidencial en el año 2009 de generar una hoja de ruta para iniciar la negociación de las normas de origen, un tema que, tengamos claro, no suele incorporarse como parte de las disciplinas comerciales negociadas en los tratados o en los acuerdos de libre comercio, entre otros temas. Consecuentemente, el año 2009 marcó unas lógicas muy distintas para el relacionamiento intragrupal en Arco. Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú y México estaban dispuestos a aprovechar su posición geográfica como un experimento geoeconómico para alcanzar la convergencia regulatoria a través de acuerdos comerciales mandatorios por algunos de ellos. Pero, nótese, solamente Colombia, Chile y Perú contaban con acuerdos comerciales vigentes unos con otros, mientras que México regulaba su relación mediante instrumentos de esa naturaleza, pero mucho más amplios. Así que contábamos con otro elemento, los diferentes grados de profundidad y velocidad de Colombia, Chile y Perú y de México al interior de Arco se evidenciaron en la búsqueda e identificación de compromisos puntuales. Estos elementos explicativos de la desintegración de Arco implicaban también su transición, esto es, dejar atrás su configuración como un esquema eminentemente cooperativo para pasar a ser un esquema cuyo contenido fuese mandatorio. El truncado desempeño entonces de Arco se explica por la naturaleza marcadamente geoeconómica de esta agrupación, la coexistencia de distintos modelos económicos de los estados partes y los disímiles niveles de exposición a riesgo. Pero además, otro elemento, no todos los estados tenían la misma capacidad para participar en un esquema cuya naturaleza cambió, pasó de ser meramente cooperativa a un acuerdo comercial mandatorio, fuente de obligaciones jurídicamente vinculantes. Esta disyuntiva es explicativa de la decisión de Colombia, Chile, Perú y luego México de avanzar puntual y rápidamente en otra agrupación estatal, en contraste con la postura, por supuesto, de Ecuador,
El Salvador, Nicaragua, y de preferir un entendimiento suave, tal cual había sido inicialmente concebido en ARCO. En ese sentido, vale la pena entonces que nos preguntemos cuál es el elemento constitutivo que impulsa el surgimiento de la Alianza del Pacífico. Pues bien, como ustedes saben, la Alianza del Pacífico emerge del reconocimiento de las afinidades comunes identificadas por los presidentes de Colombia, Chile y Perú en el ARCO. De acuerdo con el relato del fallecido presidente peruano Alan García, resulta de una invitación oficial que él hizo a sus pares Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera y Rafael Correa en octubre del año 2010. Y ante la respuesta afirmativa de Piñera y Santos y la negativa de Correa, se invitó a México, Felipe Calderón, a que se uniera a la iniciativa. Entonces, el relato de García da cuenta de varias cosas. Primero, la cosmovisión geoeconómica sobre la necesidad de reunir a un subgrupo de países de ARCO que actuaran como promotores y facilitadores de un encadenamiento productivo regional, trazado desde Panamá hasta Chile, sin México. También la percepción de García sobre el potencial de la interconexión geográfica propuesta al par ecuatoriano pesaba más que cualquier distanciamiento ideacional que tuvieran esos dos presidentes. Lima entonces se convierte también en la sede del lanzamiento de la Alianza del Pacífico en el año 2012, cuyos términos políticos y económicos fueron claramente establecidos por los estados parte fundadores con Panamá como un observador. Allí se reafirma la visión de desarrollo compartida, guiada básicamente por los principios democráticos y el respeto del derecho internacional como el núcleo político de la agrupación. Mientras que el núcleo geoeconómico no solo recogía las afinidades compartidas por estos países en ARCO, sino que reiteraba el objetivo de crear un área de integración profunda. Por lo tanto, ustedes pueden notar que hay una constante conectividad entre la invitación oficial del presidente peruano en 2011, el lanzamiento informal de la Alianza del Pacífico ese mismo año y las normas constitutivas que reglan el desempeño interestatal e interempresarial de los sujetos que analicé. Esto implica que la creación de un área de integración profunda está imbricada en ARCO, al igual que los mecanismos y las lógicas intergubernamentales e interempresariales. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico reúne varios atributos que provienen de ARCO, su antecedente. El primero, la idea de proyectarse como una plataforma de cooperación y de interacción, principalmente con Asia-Pacífico. Segundo, los grupos técnicos temáticos, conformados por las burocracias estatales que interactúan con los empresarios. Esos son ejes de comunicación público-privada. Además, existen mecanismos de cooperación intergubernamental, temáticamente orientada a partir de las necesidades identificadas por las burocracias estatales, por supuesto, con los aportes del sector privado. Igualmente, los mecanismos de cooperación interempresarial. Esto resulta del conocimiento y entendimientos previos de los empresarios de la Alianza del Pacífico con sus pares de otras regiones y con el apoyo más o menos contundente de los estados. A esta lista hay que añadir, obviamente, la cooperación que se da a nivel interempresarial. Con ello, el surgimiento de la Alianza del Pacífico lo que hace es enredar el ya congestionado mapa del regionalismo latinoamericano, porque recordemos, teníamos para ese momento de surgimiento de la Alianza del Pacífico varios acuerdos comerciales regionales y algunos acuerdos de menor proyección y profundidad en materia comercial. En ese sentido, en términos económicos, todos los estados parte de la AP tienen un tratado de libre comercio vigente entre ellos. Reglan además su relación con el Mercosur a través de instrumentos similares y tienen socios estratégicos comunes con algunas particularidades en Centroamérica. Mientras que la CAN y el Mercosur se enmarcan institucionalmente en la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, la Alianza del Pacífico lo hace en ARCO, pero sus relaciones de comercio e inversión están regladas por dos organismos internacionales muy importantes en materia comercial y de desarrollo, como son la Organización Mundial de Comercio y la United Nations Conference on Trade and Development, que es la conocida como UNCTAD.
Paralelamente, la Comunidad Andina de Naciones, perdón, la Comunidad Andina experimenta una desintegración intragrupal dada la coexistencia de posturas ideacionales contrastantes con sus miembros. Como ustedes recordarán, sin abandonar la comunidad andina, Bolivia y Perú se alinean para negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la Unión Europea, mientras que Bolivia y Ecuador lo hacen con Venezuela, país que se retira de la comunidad en el año 2006. El Mercosur, por otro lado, recibe a los gobernantes disconformes. Bolivia en proceso de adhesión, Venezuela aceptado en el año 2012, pero ya sabemos, luego suspendido en el año 2017. En ese sentido, el marcado sello geoeconómico de la Alianza del Pacífico, que está centrado en promover la convergencia regulatoria para concretar el prospecto de encadenamiento productivo, tiene como finalidad evitar ser concebido como un esquema geopolítico contrapuesto a la Comunidad Andina y a Mercosur. Con todo esto, vale la pena preguntarse cuáles son los objetivos y cuál es ese diseño intragrupal de la alianza. Primero, el marcado enfoque geoeconómico de la alianza se evidencia en los objetivos que se fijaron. Primero, consolidar y crear un área de integración profunda en la cual los territorios de los estados partes constituyan un espacio de liberalización de los factores de producción, y me refiero a capital, bienes y servicios, pero también los flujos migratorios, que les permita representarse como una colectividad para efectos del relacionamiento externo. También uno de los elementos caracterizadores de esta área de integración profunda buscada en la Alianza del Pacífico consiste en crear una zona de libre comercio. No, nada más que eso, nada más ambicioso, una zona de libre comercio. Aunque esta corresponde a un estadio temprano de las distintas fases de integración económica, de acuerdo a la literatura económica, y me estoy refiriendo a Bela Velaza, las lógicas tras la liberalización de los factores de producción y los flujos migratorios contienen aspectos que superan la dimensión meramente comercial. Con esto, el enfoque geoeconómico de la Alianza del Pacífico lo marca en gran medida la agenda temática intragrupal que está acordada entre las burocracias estatales de las carteras de comercio, las cuales le confieren un contenido detallado y amplio a esa área de integración profunda. Asimismo, la consecuente necesidad de institucionalizar diferentes grupos de trabajo a cargo de los temas identificados desde el año 2011 en la Declaración de Lima hasta la actualidad. El impulso público-privado por alcanzar la convergencia regulatoria que yo he mencionado en aspectos estratégicos de la dimensión comercial es otro elemento. Si bien algunos aspectos de esta dimensión provienen de las carteras de comercio de los estados partes, hay temas como por ejemplo la convergencia regulatoria de las normas para acumular el origen, que es muy impulsada por la élite o por los grandes empresarios, en tanto logran llegar a algunos acuerdos que son comunicados o por lo menos solicitados a los gobiernos. Con esto, la gobernanza al interior de la Alianza del Pacífico está articulada básicamente para aprovechar y para estimular a las burocracias nacionales. También para conectar y para garantizar la comunicación entre los técnicos de sus propios equipos con sus pares de los estados parte, con el fin de fijar metas que sean susceptibles realmente de ser alcanzadas. Y es con esta finalidad que, para lograrlo, las presidencias que se consolidan como el motor político de la Alianza del Pacífico se ubican en un mismo nivel jerárquico con respecto a la presidencia pro tempore, que tiene una rotación alfabética y anual, seguida del Consejo de Ministros. Y es interesante porque acá el Consejo de Ministros solo pertenecen las carteras de comercio y de relaciones exteriores, con atribuciones como la definición de la línea de política de la alianza y la creación de grupos de trabajo a discreción. Todos estos elementos explican por qué desde la declaración presidencial del año 2011 se concibe la existencia de una gobernanza intraalianza del Pacífico con un grupo muy interesante, y es el grupo de alto nivel, que está conformado por los viceministerios respectivos. La lectura detallada de los documentos oficiales, que son bastantes, son significativos, refleja la complejidad
técnica de los mandatos a medida que la Alianza del Pacífico evoluciona, ocasionando la entrada, obviamente, de nuevos actores en el escenario. Esto se aprecia con el caso de los empresarios que se reúnen en el marco del Consejo Empresarial de la Alianza, en representación de cada capítulo, es decir, de cada estado parte, cuya presencia se legitima formalmente en el año 2012, aunque ellos participaron en las lógicas de la Alianza del Pacífico a través de un convenio interempresarial alcanzado el año anterior. Con esto, los empresarios se reúnen en el marco de las cumbres presidenciales para fijar las prioridades de la agenda. Tienen una comunicación prácticamente directa con los gobiernos representados en el grupo de alto nivel y cuentan con un comité asesor creado en el año 2013. Esto nos muestra cómo la Alianza del Pacífico se articula como un proceso dinámico, enfocado por y para la consecución de resultados concretos. La coordinación entre las burocracias estatales y la cooperación, que es a nivel intergubernamental e interempresarial, coexisten, junto con la constante negociación de unos temas estratégicos que están incorporados desde el año 2011, que fue el momento del lanzamiento informal de la alianza. En consecuencia, la flexibilidad perseguida presidencialmente e implementada intragrupalmente por la Alianza del Pacífico consiste en varias cosas. Primero, que las temáticas intragrupales sean consistentes con los factores materiales que los equipos técnicos de los estados parte consideran prioritario atender dentro de un periodo de tiempo razonable. Y en segundo lugar, esto nos explica la constante transformación de la agenda intragrupal de la Alianza del Pacífico y además en la creación y en la extinción de los grupos técnicos. Los grupos técnicos, por lo tanto, hay que tener en cuenta, no están quietos en el tiempo, no están paralizados. Por el contrario, los grupos técnicos evolucionan a medida que evolucionan las necesidades de los diferentes actores públicos y privados que se encuentran en esta agrupación. Con esto, la estructura flexible y no institucionalizada del esquema regional sugiere que la agenda técnica de trabajo se transforma a medida que los técnicos estatales e empresariales intervienen en la construcción. La diversidad e institucionalización de los grupos también dan cuenta del interés que tienen los tecnócratas, tanto públicos como privados, de crear la alianza y además encauzarla temáticamente según esas prioridades que ellos han identificado. De hecho, los grupos técnicos han crecido exponencialmente y con ello la diversidad de temas, actores y no solo públicos, sino empresariales que van incorporándose en los acuerdos de cooperación intergubernamental y, como he dicho, interempresarial. Asimismo, la proliferación de los grupos técnicos resulta de la creciente intensidad de las dinámicas público-privadas y del interés común de profundizar las relaciones comerciales y no comerciales entre los estados. Con esto podemos ver cómo la agenda de la Alianza del Pacífico se construye, por supuesto, de arriba a abajo, como he comentado, con el rol que tienen las presidencias, pero también en sentido contrario, como se muestra en la evolución de los grupos técnicos al interior de la Alianza del Pacífico. La multidimensionalidad de la que yo hablo del esquema radica entonces en los temas de la agenda que resultan del proceso de evolución de la agrupación misma y del entendimiento público y privado de las burocracias estatales y empresariales. Como resultado de las cumbres, de los encuentros ministeriales y las reuniones de los grupos técnicos, se moldean de una manera desordenada varios de los objetivos desagregados de la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son ellos? Primero, conformar una plataforma de cooperación, interagencias e interministerios de los miembros de la alianza, principalmente en un sentido comercial, por ejemplo, en los casos de movilidad de personas, y no comercial, por ejemplo, en los asuntos migratorios. Entonces, la plataforma de cooperación incluye temas estratégicos compartidos entre los estados parte de la Alianza del Pacífico con actores extrarregionales. Segundo, incorpora al sector privado en las dinámicas regionales. Tercero, la plataforma de cooperación también busca darle un significado al área de integración profunda en el sentido económico, a través de compromisos jurídicamente vinculantes en materia de comercio internacional y de inversión extranjera.
los cuales guardan relación con los acuerdos comerciales suscritos por los miembros de la Alianza del Pacífico. Básicamente, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. En este caso, por ejemplo, me estoy refiriendo específicamente a la negociación y luego finalización, la parte feliz de los acuerdos, al cual llegaron Perú y Colombia con la Unión Europea. Por lo anterior, no es posible reducir conceptualmente el área de integración profunda a la creación de una zona de libre comercio, consistente en liberalizar el 92% del comercio y el 8% restante a una liberalización total en los próximos años. Aunque la integración profunda esté ligada a los encadenamientos productivos, la Alianza del Pacífico representa una interdependencia progresiva entre los temas económicos y no económicos, que es difícilmente inescindible, cuyo grado de profundidad, por supuesto, que es variable. Con todo esto que yo les he mencionado, realmente vale la pena preguntarse algo, y es, ¿la Alianza del Pacífico acaso recrea la búsqueda de un transregionalismo efectivo? Pues bien, ubicar conceptualmente la Alianza del Pacífico como una construcción social susceptible de ser definida como un esquema transregional es un ejercicio desafiante. Obviamente el tiempo no nos da, pero es necesario. Requiere indagar por los elementos básicos que caracterizan el surgimiento y el desempeño de esta agrupación. Entonces, ¿qué es el transregionalismo? Sería la primera pregunta. No es un concepto unívoco, es objeto de múltiples acepciones referidas al involucramiento de una agrupación de estados y de actores no estatales. En términos generales, este concepto intenta alejarse de aproximaciones conceptuales estadocéntricas y de conceptos rígidos. En esa lógica hay algunos autores muy conocidos en la literatura del regionalismo, como Baird, Scaramagli y Soderbaum, quienes consideran que el transregionalismo se refiere a las relaciones entre los grupos de estados. Hay una autora brasileña que es Andrea Ribeiro Hoffman, quien añade que esas relaciones se gestan entre regiones menos formalizadas y actores no estatales, un poco advirtiendo que no necesariamente tienen que ser actores de naturaleza pública. Otros autores como Bert Scaramagli y Soderbaum, ya citados acá, denotan que las relaciones no son necesariamente exclusivas de los actores estatales, pues incluyen a las redes transnacionales de producción corporativa, mientras que otros estudiosos como Deutsche conciben el transregionalismo como el diálogo e involucramiento entre la organización regional y una agrupación también regional de estados o entre dos agrupaciones regionales más o menos coordinadas. Si se aprecia el término transregionalismo en términos de los resultados, nosotros podríamos encontrarnos con otra ola de conceptos. Y en ese caso, mi colega colombiano, profesor en la Universidad Nacional de Colombia, señala, Giovanni Molano, que ese transregionalismo en términos de resultados vienen a ser los tratados de cooperación económica. Otros autores como Agarwal y Fogarty consideran que el transregionalismo se refiere a los acuerdos que relacionan a los países de diferentes regiones donde ninguna de ellas negocia como una agrupación, en tanto los estados interactúan individualmente. Por ejemplo, el APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Es posible entonces encontrar definiciones de transregionalismo en términos de los mecanismos a los cuales recurren las agrupaciones estatales, los estados que las conforman y los actores no estatales que están involucrados. ¿Esto qué incluye? Esto incluye los entendimientos cooperativos a partir de la negociación y el acuerdo mutuo sobre derechos y responsabilidades en asuntos comerciales regionales, alcanzados entre cualquier tipo de actor de dos o de más regiones y o las redes transnacionales de producción corporativa. Esa es la postura de autores como Agarwal y Fogarty. Contrastantemente, Ribeiro Hoffman considera que las relaciones transregionales entre agrupaciones menos organizadas no se basan necesariamente en mecanismos de diálogo y de negociaciones, porque los acuerdos formales son una característica de los acuerdos interregionales. Tampoco incluyen los mecanismos de solución de diferencia, tampoco incluyen los atributos propios de la supranacionalidad. Dicho esto, podríamos señalar con respecto a la Alianza del Pacífico. Primero, los objetivos,
la arquitectura y los mecanismos de la agrupación denotan una agrupación estatal cuyos miembros actúan individualmente con pleno involucramiento de los empresarios para crear algo, un encadenamiento productivo que además le permita a la Alianza del Pacífico proyectarse como una unidad. En segundo lugar, la concepción de la alianza como una plataforma de proyección mundial y un modelo de integración efectivo en la región es paulatinamente articulada por las burocracias estatales y por los empresarios de los estados parte, como promotores de la convergencia regulatoria, pero también técnica, que está asociada a los encadenamientos productivos. Unos y otros actores participan en la construcción de una unidad de imagen de la Alianza del Pacífico y se valen de acuerdos formales, vinculantes y no vinculantes, como los acuerdos de cooperación para alcanzar aquel objetivo. Si bien los estados partes de la Alianza del Pacífico procuran proyectarse colectivamente como una unidad frente a la PEC, frente a la ASEAN, Asociación del Sudeste Asiático, el diseño intragrupal de aquella promueve la asociación de compromisos de los estados individualmente considerando con los pares y con los empresarios. Con lo cual debe notarse que hay una vocación transregional de la Alianza del Pacífico, y eso es lo que yo señalo, hacia el Asia-Pacífico, y no se agota en una variable geográfica, sino que se traduce en la decisión de que los estados y su burocracia técnica y los empresarios y sus equipos técnicos se relacionen para satisfacer los objetivos fijados. Así pues, en términos de resultado, la Alianza del Pacífico es moldeada para que los estados partes concreten acuerdos comerciales y acuerdos de inversión mandatorios, entendimientos cooperativos interestatales en áreas estratégicas comunes e interempresariales entre los consejos empresariales, es decir, los capítulos. Por ejemplo, entre la PEC con sus pares del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. A mediano plazo existe la visión estratégica del año 2030 en la alianza que aspira a consolidarla como una agrupación mucho más global con esas regiones. Aunque allí se incluye a la OSD y a la Unión Europea, lo cierto es que Colombia, Chile y México son miembros, son países miembros. En el caso peruano, el Consejo de la OD decidió iniciar las conversaciones de adhesión. Recordemos que esto es reciente y es una gran noticia que estoy segura que ustedes comparten conmigo, el hecho de que este paso se haya dado justo el 25 de enero de este año. Colombia no ha tenido tanta suerte como ustedes. Colombia sigue en la lista de espera para ingresar a la PEC. Básicamente su ingreso lo está planteando desde el año 1995 hasta el momento en que yo estoy hablando. No ha sido posible debido a la moratoria declarada para el ingreso de los nuevos miembros. Ahora, el hecho de que Chile, Perú y México sean economías miembro de APEC en el año 94, 98 y 93 respectivamente, le permitiría a Colombia acercarse asertivamente al Asia-Pacífico a través de la Alianza del Pacífico, no solamente a través de un TLC con Corea del Sur, más otras iniciativas que actualmente están en desarrollo. De cara a Sudamérica, la propuesta oficial promovida por Bachelet en el año 2014 sobre la convergencia en la diversidad se concreta 4 años más tarde. La CEPAL, de hecho, ofrece un menú de opciones económicas sobre los posibles temas con respecto a los cuales podría haber algún nivel de convergencia entre los esquemas regionales. Sin embargo, la ambición de la convergencia propuesta contrasta con la limitada agenda de cooperación que existe entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Hay que señalar, a pesar de que sea limitada la agenda, es muy positivo identificar estos intentos por generar mecanismos cooperativos de entendimiento. Guardando entonces consistencia con lo que yo he señalado en esta charla anteriormente, yo argumento que la Alianza del Pacífico sí recrea empíricamente un caso de transregionalismo. Y esto se puede apreciar básicamente asociando 4 variables. Primero, los objetivos. Segundo, las estrategias. Tercero, los actores. Y cuarto, los mecanismos seleccionados. Así, nosotros podríamos identificar que el gran objetivo de crear una plataforma de proyección externa
que puede expresarse en la unidad colectiva de la Alianza del Pacífico, se ha desarrollado a través de una estrategia. Es la creación de una agrupación estatal, pero con el compromiso individual de cada estado parte. Allí los actores han sido distintos. Primero, las burocracias estatales, ejemplo, las agencias de promoción de inversión. Otro ejemplo de burocracia estatal es la tecnocracia estatal que se reúne en las cámaras de comercio de los diferentes estados y a veces algunos técnicos que se encuentran en las carteras de relaciones exteriores. Otro de estos actores son los empresarios que proponen direccionar los logros por medio de estrategias de comunicación singularizadas, y otros son los técnicos de los empresarios mismos. Son los técnicos que están en el sector privado de las diferentes empresas que están actuando a través del capítulo del Consejo Empresarial. Los mecanismos para alcanzar el gran objetivo de crear una plataforma de proyección interna vendrían a ser básicamente la coordinación, participación conjunta en eventos, en actividades de promoción, etcétera, las representaciones diplomáticas, consulares, las oficinas y representaciones comerciales de los países, la coordinación para el caso de los empresarios y la coordinación también para el caso del Consejo Empresarial y Comité de Expertos. Algunos de los resultados yo creo que sería más fácil identificarlos en la página porque son realmente resultados impresionantes. Digamos que un ejemplo bueno para identificar cómo crear una plataforma de proyección externa como gran objetivo se puede apreciar en el número de embajadas y oficinas comerciales conjuntas, también en el hecho de que hay más de 100 eventos conjuntos. Este dato hay que actualizarlo para el año 2022. Este dato no es de este año. También otro ejemplo sería el hecho de que hay una estrategia de comunicación unificada, y esto se ha mostrado a través del apoyo de entes como Financial Times, PricewaterhouseCoopers o Microsoft. Y finalmente, otro elemento que nos podría servir como un ejemplo son todas las declaraciones del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico que refleja estos avances. El mismo análisis podríamos hacer para el objetivo de crear una plataforma de proyección externa, pero enfocada hacia Asia-Pacífico. En este caso, la estrategia ha sido identificada y singularizada con respecto a la APEC y ASEAN. Allí identificamos también algunos actores. Estos actores son en el APEC los ministros de Relaciones Exteriores por los estados, los técnicos públicos y privados de acuerdo con el tema. Y en el caso de ASEAN, los ministerios de Relaciones Exteriores, los que se reúnen en el grupo de relacionamiento externo y los empresarios. Para el caso de los mecanismos en estas dos agrupaciones, en el caso de APEC sería el diálogo político y la coordinación entre los agentes de política exterior, los técnicos públicos, pero también los técnicos privados. Y en el caso de ASEAN sería el diálogo político y la coordinación entre los agentes de política exterior de cada estado. A modo de ejemplo, que sería el resultado pues, de esta asociación objetivo, estrategia, actores, vendría a ser, en el caso de la APEC, lo que existe en la actualidad es un acuerdo APEC-AP, o sea, APEC, Alianza del Pacífico, donde se refiere a las perspectivas de integración económica. Y con respecto a la ASEAN, serían todas las reuniones ministeriales ASEAN-AP, que sirven además como una estructura para la cooperación y el plan de trabajo. Con todas estas articulación que les he planteado del objetivo de la charla, que básicamente tenía que ver la plataforma de proyección externa y la identificación de Asia-Pacífico como la otra región con la cual se quiere conectar la Alianza del Pacífico, hay un elemento adicional que no debemos perder de vista, y es la presencia de los terceros estados. Con ello, la creación de la Alianza del Pacífico ha generado un reconocimiento internacional que se traduce en la necesidad de que los actores externos observen mucho más de cerca las dinámicas y las particularidades que la caracterizan, participar e involucrarse más decididamente. Por ejemplo, adoptando el estatus de Estado candidato y ajustando la conducta a los lineamientos que ya están establecidos al interior de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo podemos nosotros notar
o evidenciar esta relación cuando identificamos el número total de estados observadores. Ahora, al momento que hablamos, tenemos 61 estados observadores. Hay 2 estados africanos, 31 europeos, 14 estados de las Américas, 12 asiáticos, Nueva Zelanda y Australia por Oceanía, y algo que vale la pena señalar, y es la negociación del estatus de Estado asociado por parte de Singapur. En negociación se encontraban Australia, Canadá, Nueva Zelanda. El pronto inicio de la negociación con Corea del Sur para tener tal estatus y un procedimiento similar dado el interés de Ecuador. En conclusión, ya porque el tiempo nos apremia, el análisis de los antecedentes de la Alianza del Pacífico nos ayuda a entender la estructura y el diseño, visibiliza el perfil público-privado y la interdependencia que existe entre los equipos públicos en comunicación con los empresarios del esquema cuyo perfil es marcadamente geoeconómico y se acoge a partir de ARCO. El análisis de los instrumentos oficiales de entendimiento intra y extragrupal de la Alianza del Pacífico evidencia el potencial de aprovechar la convergencia regulatoria entre los estados parte. ¿Para qué? Para crear y para aprovechar un encadenamiento productivo regional, así como de configurar un área de integración profunda que opere como una plataforma flexible, que facilite un entendimiento transregional con Asia-Pacífico, fortalecido con el enfoque técnico de las carteras de comercio y relaciones exteriores en sus áreas respectivas. El potencial que representa esa plataforma a los estados parte, individualmente considerados, radica en la posibilidad de profundizar la relación con 2 esquemas muy importantes de Asia. Básicamente me estoy refiriendo a APEC y ASEAN. Desde una perspectiva grupal, cuando me refiero a ASEAN, me refiero especialmente a ASEAN. Desde una perspectiva grupal, mediante acuerdos cooperativos, intergubernamentales e interempresariales, pero también mandatorios que establecen obviamente derechos y obligaciones recíprocos. Con esto, el transregionalismo concebido al interior de la Alianza del Pacífico, ¿en qué consiste? Para mí, consiste en la interacción simultánea entre agrupaciones de estados y actores no estatales en distintas regiones, donde los estados que la conforman no delegan su soberanía a un ente supranacional, sino que actúan individualmente, aunque intentan concertar y coordinar sus actuaciones con otros. Los actores no estatales, por otro lado, son una pieza articuladora y promotora de las dinámicas transregionales de los estados en los cuales se ubica la capital o el giro principal de sus negocios. Tanto actores privados como actores públicos articulan entonces sus acciones por la posibilidad de ver satisfechos sus propios intereses, pero perciben el potencial de construir una imagen colectiva común. Con esto creo que me ha ajustado al tiempo, Diana. Estoy a la espera de lo que me señales y estoy muy agradecida por haber contado con una audiencia que ha tenido paciencia suficiente para escucharme. Muchas gracias. Bueno, me gustaría dar un agradecimiento especial a la doctora Angélica Guerra Barón por su ponencia, la cual ha sido muy clara y didáctica. Esperamos que pueda acompañarnos así igualmente en futuros eventos en Newsverum. Ahora procederemos con las preguntas. Si es que alguno tiene alguna pregunta, puede realizarla mediante chat o puede levantar también la mano para realizarla de forma oral. Tengo unas cuantas cuestiones. A ver, referente a la libre circulación de personas en Perú, ¿se ha visto algún resultado respecto al movimiento de personas, negocios y la facilitación para el tránsito migratorio? Disculpa, Diana, ¿tú quieres que yo responda a cada pregunta o vas a plantear las preguntas y luego te las respondo? Voy a plantear una por una y usted puede contestarlas. Ya, perfecto. Entonces, ¿puedes por favor repetirme esa pregunta? Referente a la circulación de personas en Perú, ¿se ha visto algún resultado respecto al movimiento de personas, de negocios y la facilitación para el tránsito migratorio?
Bien, en esta parte, por supuesto, pienso que la Alianza del Pacífico, de hecho, si ustedes verifican cuáles son los resultados alcanzados, hay un movimiento de personas, y cuando me estoy refiriendo a movimiento de personas, me estoy hablando de comercio internacional de servicios, que básicamente es uno de los modos a partir de los cuales se pueden prestar los servicios y es de acuerdo a las lógicas de la Organización Mundial de Comercio. Si quieres ver estadísticas o números específicos, yo te remitiría para que veas los datos más particulares que existen al respecto. En mi capítulo del libro, como te mencioné del caso, o en la presentación del día de hoy, yo no voy al punto de identificar estos números, pero creo que la mejor manera sí sería ir a la página de la alianza y verificar cuáles son estos números. La otra parte de tu pregunta no tiene que ver con el comercio internacional de servicios, sino más que todo tiene que ver con los flujos migratorios. En este caso es la facilidad del movimiento y la facilidad de la coordinación y la cooperación que existen entre las autoridades de relaciones exteriores es supremamente alta. Eso lo puedes evidenciar básicamente, uno, de forma estadística, que ahí te remito a la página que está muy actualizada toda la información, y la otra forma como tú lo puedes identificar es a través de estas facilidades que ha generado la Alianza del Pacífico con esquemas, por ejemplo, de movilidad estudiantil. Si ese tema pudiera incluirse como parte de tu respuesta, hay un movimiento impresionante, y me estoy refiriendo a una ayuda de parte de las entes migratorios de los países, pero también una ayuda de parte de cada estado para que los alumnos y los profesores y los investigadores que hacen parte de los estados que conforman la Alianza del Pacífico puedan pasar de un país al otro sin muchos requerimientos. Este es un buen resultado y un buen ejemplo de lo que es la cooperación en asuntos migratorios. Por ejemplo, los estudiantes de Perú, si reúnen los requisitos y obviamente ganan la beca, podrían eventualmente ir a México a estudiar o quizás ir a trabajar por vacaciones. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la Alianza del Pacífico ha facilitado la cooperación en términos de las autoridades migratorias, pero también en términos de, perdónenme que me están llamando, pero también la cooperación en términos de académicos o en términos no económicos. ¿Listo? Para cifras sí te sugiero que es mejor mirar la página. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta que tenemos es, ¿cuáles considera que son los objetivos futuros y hacia dónde apunta la Alianza del Pacífico en los próximos años? Mira, esta pregunta es muy interesante, agradezco esto porque básicamente es un tema que a mí me genera mucho interés. Lo primero que habría que señalar de la Alianza del Pacífico es que los objetivos no van a variar, y eso realmente es tremendamente diciente. ¿Por qué es diciente? Porque muestra que a pesar de todo lo que se pueda decir y todos los peros que se le pudieran argumentar por el hecho de que la Alianza del Pacífico ha optado por un esquema intragrupal mucho más flexible, sí responde a un objetivo que es muy fuerte, y el objetivo es no solamente alcanzar una sola de libre comercio que sigue como pendiente su perfeccionamiento, sino que al mismo tiempo hay otros asuntos clave que deben traerse acá. Entonces, el primer tema que yo te resaltaría es: los objetivos no cambian. La Alianza del Pacífico se mantiene con esos objetivos. Lo que sí te puedo decir además es que los objetivos se pueden apreciar en el grupo de áreas de trabajo. Entonces, los grupos de trabajo han evolucionado, y en la actualidad estos grupos que representan pues digamos que los intereses públicos privados que se abordan en este esquema incluyen no solamente lo que ya he mencionado, sino que se le está dando mucho enfoque o mucho impulso a los asuntos culturales, al desarrollo y a la inclusión social, algo que debería interesarnos a todos, la agenda digital, y también
yo creo que la posibilidad de participar en diferentes eventos y en diferentes puestas en escena que reúnan a las agencias de promoción de la inversión de cada uno de los estados. Hay otro elemento que se le ha prestado muchísimo atención y lo puedes verificar en los grupos técnicos que trabajan asuntos de género. El género, sin duda, es un asunto que se está desarrollando. Fíjate, continúen manteniendo los mismos objetivos. La Alianza del Pacífico no ha cambiado sus objetivos, ni se espera que los cambie, pero el grupo técnico de género ha hecho unos abordajes interesantes y hay una política transversal de género que podrías verificar y si el tema te gusta, podrías ir un poco más allá, como para identificar que este es un tema nuevo, es reciente de hecho, y se han logrado avances que podrían ser sencillos, pero a la final hay mucha coordinación y mucha cooperación. Hay otro aspecto que también me permite responder tu pregunta, es el tema de los comités. El comité o los diferentes comités de trabajo en la Alianza del Pacífico, manteniendo los mismos objetos de este esquema, han incluido algo que a todos nos debería llamar la atención si lo vemos desde la perspectiva del comercio, y es el acceso a mercados. Y es el mantenimiento de unas reglas de origen similares para todos con el fin de participar en las cadenas globales de valor. Entonces, estos comités muestran que manteniendo los mismos objetivos, los grupos se mantienen y se profundizan. Hay una novedad sin cambiar nuevamente los objetivos de la Alianza del Pacífico y tiene que ver con el Subcomité de Comercio de Servicios. Por supuesto, las lógicas comerciales han evolucionado y mucho las lógicas después de la pandemia, si podemos considerarnos superados de la pandemia, ha llevado a reconocer la importancia del asunto digital. En ese sentido, la creación de un comité de servicios y la existencia de un grupo técnico, Agenda Digital, te podría dar algunas ideas al respecto. Y otro elemento que te sugiero identificar, un poco si te interesa este tema, sería el del grupo técnico asociado a finanzas. Creo que tiene demasiada razón de ser el comité de finanzas, el grupo técnico de finanzas, teniendo en cuenta en qué momento surge la Alianza del Pacífico. Segundo, la inflación mundial que se da una vez superada la pandemia. Y tercero, el intento de todos los estados de básicamente tratar de recuperarse económicamente, y para ello obviamente necesitamos fuentes de financiación, principalmente internacional. Ojalá haya podido responder tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora Angélica Garrabarón. Dado que no hay más preguntas, me gustaría dar un agradecimiento a todos los presentes. Esperamos que este evento haya sido de su agrado.